Bendiciones, mis amores, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Tengan todos un bendecido comienzo de semana. Estuve compartiendo una porcioncita de la palabra en el canal o en la plataforma de Facebook. Ya está disponible, ya puedes pasar para que puedas ver el mensaje completo. Comparte la palabra del Señor con alguien. Voy a estar compartiendo un poco de la palabra que estuve compartiendo en la plataforma de Facebook. Estuve hablando de la visión de Daniel. Esto se encuentra en Daniel 11. Estuve compartiendo algunos versos entre el verso 27 al 31, donde nos dice la palabra del Señor que se levantarían de su parte tropas que profanarían el santuario y la fortaleza y quitarían el continuo sacrificio y pondrían la abominación desoladora. ¿De qué nos habla la palabra del Señor? La palabra del Señor nos está hablando del mandato de Jehová, nos está hablando de la ley de Jehová. Dios es santo. La palabra nos está hablando a través de esta visión que tuvo Daniel. Dios nos aclara en su palabra que el continuo sacrificio de la casa de Jehová iba a ser quitado y que iban a entrar a su casa la abominación desoladora. La palabra del Señor nos habla claramente de la ley de Jehová, del mandato de Jehová, de la santidad de Cristo. La palabra del Señor nos habla de Luzbel, nos habla de Satanás. He estado compartiendo la palabra del Señor, he estado hablando de la historia del rey Jeroboam. La palabra del Señor explicado es espíritu. He explicado cómo el enemigo de las almas opera a través de la vida del hombre. Voy a dar un resumen rapidito. Satanás es espíritu. La palabra del Señor es espíritu. El enemigo de las almas aprovecha la imagen y semejanza del ser humano. Y de esta manera él puede operar en la vida del hombre cuando el hombre le abre una puerta. ¿Cómo él hace esto? A través de la mente del ser humano. Dios nos da a través de su palabra pasajes bíblicos donde nos explica y nos enseña cómo vencer al enemigo, cómo derribar los dardos del enemigo. Lo primero que Dios le dice al hombre es que le entreguen todos los pensamientos a él. Dios dice que las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento del Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, nos dice el Señor. ¿Qué nos dice Dios en la palabra o en su palabra? Que las almas de nuestras milicias, nuestros pensamientos, no son carnales. Las almas de nuestras milicias no son carnales, quise decir. Estas son poderosas en Dios. El hombre es espíritu, Dios es espíritu. El hombre necesita una conexión con el Señor. De esta manera, el enemigo de las almas no puede dañar ni puede operar en la vida del hombre. El hombre, primero, si el hombre le abre una puerta al enemigo, el enemigo va a entrar. Si el hombre se sienta a conversar con sus pensamientos, el hombre va a caer en la trampa del enemigo. El enemigo de las almas le tienta a través de pensamientos y luego le atrapa por su deseo carnal. Todo esto es espiritual.
Decía que estamos caminando sobre la profecía que nos trae la palabra a través de la historia del rey Jeroboam. ¿Cómo se levantarían estas tropas? ¿Y cómo quitarían el continuo sacrificio de la casa de Jehová? ¿Cómo profanarían el santuario y la fortaleza? El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo, nos dice la palabra del Señor. Decía que si el hombre le da una oportunidad a Satanás, él puede operar en la vida del hombre como él quiera, a través del espíritu que él quiera. El hombre solamente necesita recibir un pensamiento, recibir una oferta de Satanás y luego Satanás a través de su deseo tentarle y atraparle. Pero para esto hay un remanente trabajando para Satanás. Me voy a explicar. Para Satanás operar en el hombre, decía, él necesita un cuerpo para poder operar. Sin un cuerpo, él no puede operar. Hay un remanente, así como nos explica la palabra del Señor, que Jeroboam formó y creó 2 becerros de oro para retener a el pueblo cuando se alejaba. El pueblo de Israel se comenzó a dar cuenta que Jeroboam les había engañado. El pueblo del Señor se dio cuenta que era una falsa lo que Jeroboam les había ofrecido, o donde Jeroboam les había metido y les había envuelto. Y el pueblo se comenzó a alejar. ¿Qué implican estos 2 becerros de oro? Estos 2 becerros de oro implican un altar para Satanás, implican invocación al enemigo de las almas. Hay un remanente trabajando para Satanás para poder retener la casa de Jehová. Hay un remanente enviando dardos. ¿Y cómo llegan estos dardos? Primero, el enemigo de las almas utiliza a estas personas para que trabajen con cada y uno de los ministerios que Dios ha levantado, o cada uno de los ministerios que Dios tiene para llevar su palabra, para hacer y trabajar en su obra. Luego de que todo este remanente trabaja tras estos altares,